Es para mí un verdadero placer estar con todos ustedes hoy aquí, ustedes que son unos defensores de la patria. Como ustedes saben, yo soy un hombre de método, de organización, de estructura, de estrategia, y quiero compartir con ustedes por qué estoy convocándolos primero, qué es exactamente lo que vamos a defender y por último, cómo lo vamos a hacer. El enemigo, que es la izquierda radical, está ganando la batalla cultural. Tenemos que entender que la lucha política empieza siempre por las ideas y cómo se comunican estas a los demás. Ese es el verdadero método a través del cual se ganan o se pierden las guerras políticas, insertando mensajes de valor y creencias en la sociedad. Y estamos perdiendo la batalla con ese enemigo siniestro, infame que es la izquierda radical, porque nos llevaron hábilmente al absurdo escenario de encasillarnos en ideologías que han deformado nuestro pensamiento y lo han vuelto una caricatura, cuando de lo que se trata es en realidad de defender lo correcto versus lo incorrecto. Toda esta lucha, mis queridos amigos, no es sobre ideologías, es por la defensa de unos principios insoslayables que han dado origen a nuestra nación y que mucho nos han costado en estos años, más de 2 siglos de vida republicana. Debemos reivindicar, mis queridos compatriotas, el ejercicio de lo correcto versus lo incorrecto. Aplicar la ley a los delincuentes versus darles impunidad, como hace Petro, por ejemplo. Proteger el trabajo y la libertad de empresa versus el comunismo que ha fracasado, porque las sociedades en el comunismo mendigan subsidios y es precisamente a ese escenario lamentable, siniestro y apocalíptico al que nos quiere llevar el régimen de Petro, destruyendo la economía, destruyendo la seguridad, destruyendo la empresa, el aparato productivo para que la gente no tenga otra opción distinta que depender del subsidio estatal. Si controlan la economía de la gente, si controlan su salud, si controlan la alimentación y la educación, le controlan la vida por completo y es eso precisamente lo que pretende el régimen y por supuesto nosotros no nos vamos a quedar callados frente a semejante abominación. Debemos reflexionar entonces sobre la aplicación, por ejemplo, también de la pena de muerte y de la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños, versus el discurso de los derechos humanos y la resocialización del criminal como derechos de los victimarios. Una persona, ya lo dije, a través de mis cuentas y de mis redes sociales, hace una semana, una persona que ha matado, asesinado una criatura, que la ha violado, es una persona que ha traspasado una barrera que no tiene retorno. Ese ser humano está dañado, ese ser humano no sirve, ese ser humano no tiene arreglo. Y tenemos que empezar a hablar sin miedo sobre esos temas, porque sobre esos temas es que el país se debate hoy y frente a los cuales se definirá el futuro de la patria, porque no puede ser que los delincuentes de la peor laya, de la peor condición, terminen premiados cuando lo que deben terminar es castigado. Y en el caso, por ejemplo, de los violadores y asesinos de niños, a mi juicio, con la pena de muerte o en el peor de los casos con una condena perpetua frente a semejante atrocidad. Debemos entender también, mis queridos amigos, que es necesario respetar la autoridad como ocurre en los países civilizados versus el trato denigrante que se les da en Colombia a los miembros de la fuerza pública. Y un tema que no puede quedar por fuera de estos grandes temas del país es la autopercepción y la escogencia de género de los niños. Fíjense ustedes, es tal el grado de locura y delirio que vive nuestro país y el mundo, que no se escapa de este horror, que los radicales populistas de izquierda han convencido a gran parte de la sociedad
que los hombres y las mujeres podemos escoger lo que queremos ser por el supuesto derecho de autopercibirse. Me refiero a que queramos ser hombres o mujeres. Y eso es una perfecta locura, un absurdo, porque la ciencia, la biología y el género nos dicen otra cosa. Imagínense ustedes esto, un hombre de 50 años que se percibe como una niña de 11 años, quiere jugar con otras niñas de 11 años de verdad. Y tendríamos que respetárselo porque él tiene derecho a autopercibirse como sea. Y si un hombre se percibe o una mujer se percibe como jirafa o como perro o como gato, todos los demás tendríamos que tratarlo como tal porque así se autopercibe esa persona. Y entonces me pregunto yo, ¿dónde quedan los derechos del 99% restante que lo percibimos a esa persona, en ese caso en particular como hombre, como lo que es realmente? Un aberrado que, que pretende ser una niña para compartir con niñas de verdad no es más que un degenerado, y eso no lo podemos ocultar y no lo podemos callar y no podemos dejar de hablar de esos temas porque precisamente como lo dijo Sergio, están desde la escuela inoculándole a nuestra juventud, a nuestros niños esa monstruosidad, y no lo vamos a permitir porque es una actitud abominable que hace parte de la estrategia siniestra de la izquierda radical para destruir los cimientos sobre los cuales está fundada nuestra nación. Hay una tesis absolutamente antinatural frente a este tema también, que me resulta detestable y deleznable, y es que los niños tienen el derecho de autopercibirse como quieran y que eso se lo debemos incluso enseñar en los colegios a los niños. Según esa narrativa retorcida y maligna, un niño que no es capaz de discernir porque está empezando su etapa formativa, puede ser educado por esos radicales de izquierda bajo el convencimiento de que puede ser niño o niña a su elección. Claro que no, eso no puede caber en la cabeza de alguien que piense correctamente, que tenga sentido común, porque la razón y la ciencia desmienten semejantes tesis, desmienten semejantes atrocidades. Pero nosotros hemos permitido que esas locuras avancen en nuestra sociedad, porque no nos hemos parado lo suficientemente firmes y fuertes para combatir ese tipo de posturas retorcidas y degeneradas. Porque con todas esas narrativas, lo que está haciendo la izquierda es desmoronando las bases de la sociedad para apoderarse de ella y manejarla a su antojo, para someternos a todos. Y si no reaccionamos a esa batalla cultural, vamos a perder la guerra por la libertad y no habrá futuro para nosotros, ni para nuestros hijos y por supuesto mucho menos para nuestros nietos. La izquierda radical está deliberadamente invirtiendo los valores para destruir todo, porque esa plaga macabra solo funciona en donde reina la desgracia, la pobreza, el caos, el dolor. Ellos requieren de la destrucción de la economía, de la familia, de los valores, del principio de legalidad, de la autoridad, para precisamente forjar el desastre, reclutar ejércitos que nos dominen como hacen a través de los maestros, de los jueces, de las primeras líneas, de los periodistas palangristas, de los influencers y de toda suerte de personajes que hacen parte de esa mafia siniestra que es la izquierda radical. Porque ellos entienden que venciendo nuestras bases fundacionales, lograrán el poder político y crearán sociedades débiles en las que ellos se puedan perpetuar. Ellos están imponiendo valores selectivos según lo que le conviene a ellos, cuando lo cierto es que los valores son los que son. Y además nos tratan de desviar todo el tiempo de la verdadera discusión, que no es entre izquierda o derecha, es sencillamente lo correcto
versus lo incorrecto, lo honesto versus lo deshonesto, lo moral versus lo inmoral, lo lógico versus lo ilógico, el pasado versus el futuro, porque quieren mancillar nuestra voluntad y arrodillarnos ante tanto delirio mesiánico, y porque además buscan secuestrar la única democracia, mis queridos amigos, del continente que nunca ha sucumbido. No será esta la primera vez. Miren lo que pasa en Nicaragua. Miren lo que pasa en Venezuela. Llegaron al poder por la vía democrática y luego se robaron la democracia. Y es precisamente lo que quieren hacer en nuestro país. El bandido más grande que ha dado Colombia, el ser más detestable y deleznable que ha visto nacer nuestra patria, que es el jefe de la mafia, Gustavo Petro, se quiere atornillar al poder robándose la democracia, y para robarse la democracia tiene que destruir los principios fundamentales que dieron origen a nuestra nación. Y no lo digo yo, porque ellos están diciendo de su lado que nosotros vendemos miedo, que vendemos pánico, que somos apocalípticos al decir que Petro se quiere atornillar al poder. Hace una semana salió una encuesta de Inbamer, que creo, a mi juicio, es la encuestadora más seria que tenemos en Colombia. Y allí llegaron a la conclusión de que el 60% de los encuestados creen que Petro se quiere atornillar al poder cambiando la Constitución o haciendo cualquier otra trapisonda para quedarse allí, combinando todas las formas de lucha. Es que uno tiene que conocer a la gente para entender hacia dónde va. El señor Petro es un ex terrorista, es un ex guerrillero, es un tipo que ha estado siempre contra la institucionalidad, es un tipo que odia al empresariado, es un hombre que odia a la fuerza pública porque es su enemigo natural. Es un tipo que quiere destruir a Colombia porque no llegó a gobernar, llegó a vengarse, porque es un hombre resentido, porque es un hombre lleno de odios, porque es un hombre lleno de envidias, porque para ser de izquierda hay que ser como Petro. Y eso es precisamente lo que quieren hacer, robarnos la democracia. Y se equivoca el jefe de la mafia si nos vamos a quedar, si piensa que nos vamos a quedar inermes viendo cómo él y sus 200 ladrones, porque no son ni 30 ni 40 como los de Alibaba, se roban al país, acabando con la economía, acabando con la seguridad, cediendo territorio y empoderando a los delincuentes que han crecido de manera sustancial, al igual que los cultivos ilícitos. ¿Y cómo está llevando este delincuente bandido de Petro el país al precipicio? Pues comprando votos con la plata de la reforma de las pensiones, con la reforma a la salud que la están aplicando por decreto, comprando al Congreso. Al país ya se le olvidó el escándalo del bandido de Calle y el otro señor Name. Comprando están en el gobierno a los grandes cacaos que ya se arrodillaron, están haciendo negocios con el régimen. Se están también apoderando de los órganos de control, ya los tienen todos, cooptando a la Corte Constitucional. Ojo con esto, en el año 2025, el próximo año, se eligen 2 magistrados con los que Petro le va a dar la vuelta a las mayorías. Apoderándose del órgano electoral también está en este momento el régimen. Está destruyendo al Consejo Nacional Electoral y se quiere quedar con las bases de datos del escrutinio en la pelea con Thomas Gregg, adelantando la campaña presidencial para dividirnos. En eso tampoco ha caído en cuenta mucha gente. ¿Por qué un presidente de la República hace 4 meses, al que le faltaban más del 58, 59% de su periodo para culminar, indica que él no va a permitir que llegue alguien de extrema derecha que acabe con lo que ha hecho el progresismo, como si el progresismo hubiese hecho algo? Pues ha hecho muchas cosas malas, pero nada bueno. Porque Petro quiere que nos pongamos a discutir sobre la campaña, para él atornillarse, para él combinar todas las formas de lucha, mientras nosotros, entre facciones del mismo sector, entre gente que tenemos coincidencias en principios, empezamos a pelear.
por candidaturas que son extemporáneas, porque lo importante ahora es que haya elecciones en el 2026. Lo que importa ahora no es quién es el candidato, lo que importa es que Petro no se atornille o que utilizando el presupuesto nacional deje a un sucesor que termine de profundizar el desastre que ha instalado en nuestra patria el mal llamado cambio, el mal llamado progresismo. Y les voy a dar cifras, porque puede que lo que yo diga sea opinión, pero las matemáticas son una ciencia exacta. Miren ustedes, la caída de la inversión en el primer trimestre del 2024, 13.4%, después de un retroceso del 24.8% del año anterior. Las exportaciones, la caída es del 16.8% entre 2022 y 2023, según el informe de las cámaras de comercio de los distintos departamentos en Colombia. En lo que va corrido del año han cerrado 184.400 empresas, cifra superada solo en el 2020 por el efecto de la pandemia. Y como si lo anterior fuera poco, Ecopetrol, que era la empresa más importante del Estado colombiano, ha perdido un 63% de su valor. El 68% de los empresarios califica la situación del país como mala o pésima, según una encuesta revelada por Fenalco. Las cifras de la ONU revelan que la producción de cocaína ha aumentado un 53%, con la tasa de incautación más baja en 14 años, 0.28 por tonelada. El socio histórico de la izquierda radical es el narcotráfico, por eso los protegen y por eso hacen shows montando operativos en los que dicen incautar droga. Es tanta la droga que hay en Colombia que entregan esas toneladas que dice el gobierno encontrar, porque hay muchísima producción y entonces el gobierno presenta esto como si fuese un positivo, cuando en realidad la producción ha aumentado un 53%. Si este bandido delincuente de Petro se va en el 2026, nos va a dejar más de 320.000 hectáreas de coca. ¿Qué quiere decir eso en plata blanca? Que nunca antes el crimen organizado había tenido tantos recursos como para por primera vez tener la posibilidad de derrotar al Estado. Miren lo que está pasando en México. Con respecto, por ejemplo, al Clan del Golfo, pasó de tener una influencia en 253 municipios a tenerla en 392 municipios, un incremento del 55%. Las FARC pasaron de 233 a 299 municipios, un incremento del 30%. Estos tres grupos tienen casi 18.000 integrantes. Significa un crecimiento del 11% de los miembros del bandidaje con respecto al año inmediatamente anterior. Como si fuera poco todo lo que les he dicho, además han crecido el Estado, estos bandidos del mal llamado cambio, como nunca antes. En 2023 se crearon 12.121 cargos nuevos en el gobierno, la cifra más alta de la historia. Crearon el ineficiente Ministerio de la Igualdad, con un presupuesto de 1.3 billones. Alta rotación en ministerios, en viceministerios, que afecta la estabilidad y, por supuesto, la eficiencia de la gestión pública. Lleva 39 ministros y 54 viceministros el señor Petro en poco más de 2 años de gobierno. Y para acabar de completar, crearon 21 nuevos consulados y 10 nuevas embajadas que costarán más de 100.000 millones de pesos al año. El más escandaloso de todos estos cargos fue el que se le creó en la FAO al inefable Armando Benedetti, con un salario de 50 millones mensuales y una residencia que le cuesta al erario, o que nos cuesta a nosotros, los que pagamos impuestos,
1.500 millones de pesos al año. Están destruyendo la economía, están destruyendo la seguridad, están empoderando a los delincuentes de la peor condición, de la peor laya. Pero además se están robando todo. Se están robando todo. El gobierno más corrupto de la historia de Colombia. María Isabel Urrutia, la que fue ministra del Deporte, en una noche renovó más de 100 contratos para favorecer a sus amigos. Astrid Rodríguez, la ministra del Deporte, incumplió compromisos por orden de Petro para la realización de los Panamericanos en Barranquilla. ¿Cuánto dinero se perdió ahí? De los casi 5 billones de presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, solo han ejecutado casi el 4%, pero lo más grave es que el 62% de las compras de esas tierras tienen sobrecostos de 2 y 3 veces el valor real de la tierra. La financiación ilegal de la campaña de Petro, el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de su hijo Nicolás, los 15.000 millones de pesos de Benedetti, las maletas de billete, llenas de billete de Laura Sarabia, el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo que involucra a exministros, a congresistas, a medio mundo, en donde se robaron más de 2 billones en La Guajira, en unos carrotanques que se pudrieron, que no sirvieron para absolutamente nada. Y para acabar de completar la cereza de todo ese pastel que devela lo que quiere el gobierno Petro, es la suspensión total de la exploración y la explotación de hidrocarburos en Colombia, que hace parte del primer renglón de la economía de nuestro país. Esta es una clara jugada comunista para empobrecer al país, mientras el gobierno persigue con sus reformas a la empresa privada, tratando de estatizar todo, incluida la salud. Pasó de fortalecer a los grupos ilegales a promover producción de cocaína y minería ilegal, mientras debilitan a nuestras fuerzas armadas. La ideología y las pretensiones de Petro, mis queridos amigos, y su gobierno son claras. De allí su apoyo y complicidad con Nicolás Maduro, el apoyo a Palestina, que en realidad es Hamas, que es Hezbollah, e Irán, y la ruptura de relaciones con Israel y su claro antisemitismo. En resumidas cuentas, Petro quiere implosionar nuestro país para dejar a la gente dependiendo del Estado y, por supuesto, esto garantiza que el proyecto petrista se atornille al poder. Insisto, lo importante ahora no son las candidaturas. Lo fundamental, lo sustantivo, lo realmente trascendental es que haya elecciones en el 2026. ¿Y qué es lo que vamos a defender nosotros? Ustedes y yo, los defensores de la patria. Primero, la familia, los principios y los valores, porque la familia es el núcleo de la sociedad y hay que protegerla. La orientación de los menores, particularmente en el ámbito sexual, y esto quiero que quede perfectamente claro, en creencias, ideologías, principios y valores, es responsabilidad absoluta de los padres del menor, no del Estado como pretende Petro. Vamos también a defender la seguridad. Quienes roban, trafican drogas, secuestran, violan, asesinan y delinquen tienen que ir a prisión o caer abatidos ante las armas del Estado si se resisten. Defendemos también un Estado pequeño y eficiente. Hay que reducir el tamaño del Estado a lo estrictamente necesario y hay que gobernar y exigir que se gobierne con los mejores y las personas más calificadas. Y también tenemos que defender y trabajar en una lucha frontal contra la corrupción. La corrupción tiene que ser perseguida sin cuartel. Caiga quien caiga, es necesario investigar el patrimonio de funcionarios y servidores públicos y sus entornos cercanos,
Hay que crear un bloque de búsqueda especial contra la corrupción. Por supuesto, vamos a defender también la economía, vamos a defender la libre empresa, vamos a defender la lucha contra la pobreza y la desigualdad que superan cualquier número aceptable. Eso hay que corregirlo porque Colombia tiene una brecha social que debemos entre todos ayudar a cerrar, creando riqueza y generando oportunidades para que los empresarios creen esas riquezas y podamos entonces hacer las inversiones sociales que se requieren para cerrar esa brecha social. Vamos a pelear por la libertad, vamos a pelear por nuestra fuerza pública, juntos todos nosotros, y vamos a pelear por la fe, por la creencia en Dios. Esos valores que nos identifican son los valores por los cuales vamos a luchar los defensores de la patria. ¿Y cómo vamos a defender esos valores? Se preguntarán ustedes. Creando un ejército en donde cada uno de nosotros tiene que ser un soldado cuya principal misión es la difusión y la defensa de las ideas con argumentos y razones, sin complejos, mis queridos amigos. No les dé pena defender los principios en los que creen, porque callar hoy en Colombia no puede ser una opción bajo ninguna circunstancia, porque si callamos perdemos el país. Debemos luchar a capa y espada por no perder la batalla cultural, y eso lo logramos, mis queridos amigos, a través de nuestras propias trincheras. Esta batalla se libra hoy en día en la guerra de lo digital, en las pantallas, en la masa esa que está en lo digital. Es posible que seamos miles y miles de defensores, pero requerimos más, y esto solo es posible a través de la tecnología y la democratización de la comunicación. No hemos sido conscientes de la importancia de conquistar y ganar la batalla digital. Cada uno desde nuestras redes sociales defendiendo nuestras ideas. El enemigo sí la tiene clara, lo ha hecho y por eso estamos perdiendo. Hay que remontar esa ventaja como sea. Entiendan esto, mis queridos compatriotas. Sus trincheras, las mías, son nuestras redes sociales, los grupos de amigos, el WhatsApp, las reuniones sociales, las empresas que todos tenemos o las empresas en las que trabajan muchos de ustedes. No podemos guardar silencio ni podemos ser vergonzantes en este momento. Tenemos que defender con ardentía y con pasión nuestras ideas porque son las correctas, son las lógicas, las científicas, las razonables. No nos podemos seguir dejando acorralar por el enemigo que nos ha caricaturizado, que nos ha llamado extremistas, que nos muestra como incoherentes cuando en realidad lo que hemos sido siempre es coherentes, porque estamos del lado correcto, del lado de los principios que dieron origen a nuestra sociedad y por tanto a nuestra nación, mis queridos amigos. ¿Cómo vamos también a hacer esto? Vamos a capacitarnos todos a través de nuestros canales de comunicación y nuestra página www.defensoresdelapatria.com, en donde podrán capacitarse todos para ser testigos electorales, vedores y ciudadanos informados que denuncien sin problemas y sin miedos las tropelías de este régimen. Y eso lo tenemos que hacer accediendo a estas capacitaciones que iniciaremos en el año 2025, el próximo año, para que seamos millones de testigos que cuiden los votos y que denunciemos cada ilegalidad del tirano en ciernes, del jefe de la mafia, del gran bandido que hoy regenta Colombia, el señor Gustavo Petro. Yo les pido que busquemos entre todos más defensores que estén de acuerdo con nuestra lucha patriótica para que cada quien invite a un grupo a unirse a nuestro ejército democrático. Y la mejor manera de arrancar este proyecto, creo yo, mis queridos amigos, es denunciando sin temor alguno
todas las fechorías que está cometiendo el jefe de la mafia. Y les propongo esto. La primera denuncia la estoy terminando y la quiero firmar con todos ustedes. Yo escribí un artículo que fue muy comentado hace más de un mes, en el que evidencié con pruebas cómo se robaron 1.2 billones de pesos para comprar congresistas por cuenta del escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo. Otro cuento distinto al que ya ustedes conocen. Y esa columna fue muy comentada en todos los medios de comunicación. De hecho, fue tendencia el día que se publicó. Yo quiero presentar esa denuncia ante la Corte, frente a los que tienen fuero, y ante la Fiscalía, aunque esta Fiscalía sabemos que es una Fiscalía de bolsillo, la Fiscalía de la señora Camargo, pero tenemos que hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Yo quiero terminar esa denuncia, colgarla en nuestra página web y que ustedes la firmen conmigo para que entre todos presentemos la denuncia con más firmas ciudadanas en la historia jurídica de Colombia. Es una denuncia perfectamente soportada que van a tener la oportunidad de leer y, por supuesto, de revisar las pruebas que voy a anexar, porque estoy seguro que a algún lugar llegará ese tema, no en la Fiscalía, pero sí en la Corte, porque hay aforados allí enredados en ese asunto de corrupción. Quiero que ustedes me acompañen en esa primera batalla. Quiero que firmen conmigo esa denuncia, porque es la mejor manera de empezar esta justa democrática, esta pelea por la libertad, esta pelea por la democracia, por el futuro de nuestra nación, por el futuro de nuestras familias y de las generaciones de patriotas que están por venir. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes, a todo el equipo técnico, por haber hecho posible este encuentro que me llena el corazón, que además me da esperanzas para seguir peleando, porque sé que no estoy solo y que hay muchos colombianos comprometidos con la idea de defender la patria al igual que yo. Recuerden, insisto, no hay mayor virtud republicana que el patriotismo, y ustedes la tienen en su corazón. Recuerden además que hay que dar todas las batallas posibles por Colombia, porque por la patria todo, absolutamente todo, mis queridos amigos, nada sin ella. Y tengan la tranquilidad, hoy y siempre, que mientras el Creador nos dé vida, vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Gracias, compatriotas, y bienvenidos a este ejército de demócratas, a este ejército de defensores de la patria. Mi cariño para ustedes y que viva Colombia, siempre libre.